¿Cómo están mis amados hermanos? Muy buenas tardes. Qué bueno encontrarnos en este espacio. Estamos procurando retomar temas muy importantes como capacitarnos y recordar por qué nosotros somos presbíteros o por qué somos diáconos y también usar este espacio para poder entender estos oficios para ustedes sobre todo que son candidatos. Hemos podido observar y mirar cómo el Señor nos ha permitido comprender que la iglesia es una comunidad sagrada, por lo tanto requiere un gobierno absolutamente decente, en orden, lo que la escritura habla en justicia, en misericordia, en piedad. Y creo que eso es lo que hemos podido considerar, debido a que Dios está gobernando a través de nosotros. Hace 8 días nosotros pudimos hablar un poco sobre el tema de el poder y la autoridad y dijimos que tenemos un poder declarativo y la autoridad delegada que nos da la palabra de Dios para poder ejercer un gobierno adecuado. Entonces, entendiendo estas pautas que nosotros hoy tenemos, vamos ¿cómo se llama esto? A proseguir. Entonces voy a pedirle al diácono Mario que por favor nos dirija en oración. Señor y Dios, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que seas tú disponiendo de la vida del pastor, dándole la sabiduría para transmitir la formación y a nosotros ilumínanos, Señor, para entender, danos sabiduría para comprender y haznos dóciles a tu palabra. En nombre de tu amado Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, no sé si han surgido preguntas, algunas conclusiones de lo que hemos podido hacer. Creo que el tema de considerar que el reino de Dios es real, considerar que el reino de Dios demanda responsabilidad, demanda diligencia y hay algo que nosotros podemos considerar hoy y que quiero que ustedes consideren junto conmigo, que todas las cosas que ustedes hacen en la vida, todas, hay una sola cosa que va a trascender. Siendo salvos, en muchas cosas que tenemos delegados en la vida, hay cosas que vamos a ser asertivos, en otras cosas no tanto, en algunas áreas vamos a ser muy comprometidos, muy diligentes, y en otras posiblemente no tanto, nos va a costar mucho. Pero ninguna de esas tiene una connotación tan seria como la de ser partícipe del gobierno de la iglesia. La escritura nos asegura que nosotros, los que hemos sido llamados a ser parte del gobierno de la iglesia, de los oficiales de la iglesia, no solamente tenemos un llamado hoy, lo tendremos también en la eternidad. La Biblia habla de un lugar adecuado en medio del pueblo de Dios porque ese es el carácter de Dios. Y a nosotros a veces no nos gusta porque cuando nosotros hablamos de autoridad, lo permeamos de la comprensión humana, social, llena de vicios, llenas de corrupción, llenas de las inclinaciones aún de nuestro propio corazón para muchas cosas malas. Entonces, yo quiero que nosotros empecemos a mirar este llamado que Dios hace, tal como lo hace Él a través de su palabra. Por eso el tema de hoy es principios bíblicos del gobierno presbiteriano. ¿Por qué nosotros nos diferenciamos de otro tipo de congregaciones? ¿Por qué nosotros nos entrenamos y pedimos hombres temerosos de Dios que estén dispuestos no a morir por la patria, no a morir por un amor, es a morir por Cristo, por su familia, por los que Él ya murió, por los que Él ya pagó, por los que Él ya justificó, por los que Él está santificando? Tal vez por eso la connotación que hay
del reconocimiento no solamente en esta vida, sino en la eternidad para aquellos que sean hombres fieles al servicio de Dios. Y posiblemente esto aquí hoy se nos pone más serio el asunto. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros pensamos que no es tan serio. Los que ya nos hemos jurado delante de Dios, sabemos que nos invade el temor de Dios para no abandonar, para no declinar, porque fácilmente cualquiera lo hace. Todos los tres aquí, por lo menos que estamos en esta reunión, y cualquier oficial que se pudiera reunir puede pedir la baja en la iglesia, dedicarse a cualquier otra cosa y sobrevivir la vida mortal. ¿Y cómo enfrentar la inmortalidad? ¿Cómo enfrentar que en muchos casos al hacer eso fuimos perjuros por amar las cosas de este mundo? Hoy yo quiero que nosotros consideremos un poquito este tema y miremos algunos aspectos. Por lo menos nosotros tenemos que tener y entender que hay principios por el cual nosotros estamos aquí hoy delante de Dios, entrenándonos para poder hacer las cosas bien, entrenándonos para poder responder a tan digno llamado. Entonces, ¿es claro hasta aquí? Sí, señor. Sí, señor. Dios llamó 12 discípulos y escogió a uno, tal vez al menos idóneo, para sus compañeros, tal vez el menos, con menos logros, por impetuoso, por su temperamento, para ser formado en el carácter cristiano. La cita de Mateo 16-18 nos dice eso. Y en medio de este llamado simbólico y establecimiento simbólico de la autoridad delegada, nuestro Señor Jesús instituyó los medios por los cuales se administra su iglesia. Y son básicamente dos: la palabra de Dios y los sacramentos. Por eso un acto de excomunión es algo muy serio. Hace 8 días estábamos con el diácono Mario hablando sobre lo que se ata en la tierra y lo que se desata en la tierra tiene efectos en el cielo. ¿Le quedó claro eso, diácono? Sí, señor. ¿Nos puede explicar un poquito para que nuestro hermano Jaime Andrés Palacios Novoa comprenda un poquito eso? Pues estábamos estudiando sobre las llaves del cielo, que pues es la autoridad que Dios le dejó a la iglesia, dentro de las cuales está el versículo que está ahí en pantalla, el 16-18, que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré ya las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Estuve por ahí juicioso estudiando porque había cosas que no entendía bien, y eso continúa en el 18, en Mateo 18, y básicamente ahí habla de cómo debemos perdonar al hermano, que es donde habla del 18:15, que dice que uno debe hablar con él, que si no con dos testigos, y si no con tres, y si no la iglesia. Pero la idea, ¿cuál es? De lo que yo entendí del gobierno y de las llaves y de la autoridad, vi que está muy vinculado con el perdón, como que si nuestro llamado fuera, su profesión de aquí en adelante va a ser perdonadores. ¿Por qué? Porque yo los perdoné. Pero ahí nos explica cómo es que ejercemos esa autoridad. Es lo que yo terminé deduciendo del asunto.
Ok, ahora deme un ejemplo cómo usted aplica lo que nos acaba de decir. Pues De es lo que manera hemos hecho, oficial, de manera legítima. es lo que pienso que es lo que inclusive el pastor ha hecho con nosotros, que pareciera que no, pero sí. Cuando nos llama y nos dice como un consejo, como una corrección, he visto que lo hace con bastante tacto, en el sentido de que a veces que uno no se sienta invadido, como se dice vulgarmente, que se le metió al rancho, pero es la labor, pienso que es la labor cuando a uno lo necesitan corregir, disciplinar, animar, alentar, y pues a ninguno nos gusta, pero es necesario. Y pues el ejemplo es cuando uno era hijo o cuando uno corrige a los hijos, o pienso que ahí está como el... Ok, diácono. Lo voy a hacer más preciso. Dios llamó a muchos a añadir a la iglesia a conformar el reino, pero solo a unos pocos les dio el poder de las llaves del reino. Cuando dice atar y desatar, lo que usted dice, a la conclusión que usted ha llegado es verdad, pero no es un atar y un desatar potestativo que tienen estos hombres, sino es declarativo. ¿En qué sentido es potestativo? Si yo tuviera el poder de poder decir, te libro del infierno y te traslado al cielo, o te traslado del cielo y te envío al infierno. No hay ningún pastor, anciano o diácono que pueda hacer ello. ¿Dónde es declarativo? Cuando Dios nos ha dado su palabra, su espíritu, la fe, los sacramentos por los cuales nosotros declaramos lo que Dios está haciendo en el corazón de otros para poder disipular, formar lo que se llama el carácter. La gran mayoría de personas están preocupados de corregir el temperamento de las personas. Pero si yo le quito el temperamento a un ser humano, pues esa persona deja de ser quien es. Ustedes imaginan que yo llegara el domingo sentado en silencio, callado, que mi prédica sea lineal. Usted dice, o sea, me ven la persona, pero todo lo que yo hago no soy yo. ¿Por qué? Porque el temperamento Dios nos lo dio a cada uno como es y no hay un error. Unos son más efusivos, otros no son tan efusivos, unos son más melancólicos, otros son más impetuosos, unos son más afables, otros son menos afables. Eso es el temperamento. ¿Qué es el carácter? Y es lo que se tiene que cambiar. Porque la reconciliación que usted habla, diácono Mario, del poder de las llaves del reino, me llama a tener disciplinas, a tener hábitos. Por eso el mundo no cambia. Tú puedes enviar a un hombre a una institución para corregir su temperamento y posiblemente lo cambie. Él pone una careta, pero el que es. El carácter se cambia a través de las disciplinas, ¿sí? De las disciplinas. Y la disciplina forja lo que realmente nosotros somos. Por decir a Andresito, que es nuestro hermano que está en la policía, él es muy disciplinado en muchísimas cosas, pero por causa de la institución. Pero ¿por qué esas disciplinas no las ha trasladado al hogar o a otras áreas de su vida? Porque él fue formado para responder a una institución y no a Dios. Y nosotros, los oficiales en la iglesia, formamos el carácter sobre el perdón, la reconciliación, sobre estas realidades que vemos y otras, es bajo el poder de la palabra de Dios que afecta el corazón.
Y es ahí donde es el milagro, donde yo también tengo que entender que si Dios me está transformando a mí, si me está cambiando a mí y se le está llevando su tiempo, y es a través de la palabra y a través de los sacramentos. Miren lo interesante de los sacramentos. Los sacramentos solo tenemos dos sacramentos, uno de pertenencia y otro de comunión. ¿Quiénes participan los de pertenencia? Todo aquel que diga yo creo en Cristo puede permanecer y pertenecer. Y sus hijos, así no lo entiendan, porque no hay un solo creyente que yo creo que va a criar a su hijo diciéndole, oye, tú eres un hijo del diablo y tienes que creer en Cristo. Uno le enseña a sus hijos pequeñitos a decir, papito Dios, ten misericordia de mí, y uno empieza a hacer esa obra de reconciliación que usted nos dice que nosotros estamos viendo, porque tenemos el poder de las llaves, que es la palabra de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo, y lo hacemos con legitimidad, porque nosotros somos soldados de Cristo y oficiales del reino de Dios. Cuando nosotros dirigimos, dirigimos para Dios. Cuando obramos con como usted dice, diácono Mario, con todo el tacto, no lo hacemos, sino hacemos como si Dios estuviera haciendo esa obra. ¿Sí se dan cuenta? Pero lo hacemos legítimamente, cosa que cuando nosotros decimos este hombre y lo hacemos como iglesia, y reconocemos es alguien que pertenece a la iglesia y es un hijo de Dios, nosotros estamos haciendo una declaración aquí en esta tierra que afectará en el cielo. Y si nosotros excomulgamos a alguien y decimos, este no es un hijo de Dios, estamos también haciendo lo mismo. Por eso la palabra nos dice, ¿cómo hacemos para excomulgar a alguien? Alguien que no se arrepienta, alguien que blasfeme el nombre de Dios, alguien que diga que no crea en la suficiencia de las escrituras, alguien que vaya en contra de las doctrinas fundamentales como Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, que la salvación es por gracia. Nosotros podemos decir que no es un hijo de Dios, pero el propósito de decir que no sea un hijo de Dios es un acto de amor para golpear el corazón de esa persona, y si tiene temor de Dios decir, venga, yo tengo que replantearme. Yo no sé si ustedes lo han tenido que pasar, pero si uno le dice a un hijo, te tienes que ir de la casa, uno no lo dice, oiga, en cuanto se va vamos a hacer fiesta y vamos a adoptar otro. No, lo que nosotros hacemos con dolor en el corazón, buscando que él se reconcilie con quién, con Dios y con nosotros, porque la calle pesa, el mundo pesa, la sociedad pesa, y hasta que un hijo no es confrontado de esa manera, él sigue en sus pilatunas. ¿O no, diácono Mario? ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa de un muchacho que nunca le dijeron, le pasaron todo por alto y abrazó todo tipo de vicios y todo tipo de desórdenes? ¿Cuándo para? Cuando se le echa, cuando se le quita la ayuda y cuando realmente se le confronta con la vida. ¿O no es así, diácono Mario? Yo lo digo porque Dice, yo sé que usted lo ha vivido. No con usted, sino con ejemplos cercanos a usted. claro que sí, así es. Hasta que Pero el no hay... acto es un acto de amor, pero solo lo puede ser una autoridad que realmente ame a Dios y ame los principios de Dios. Hay muchos principios que dice, si tú tienes un hijo con tu más glotón, mujeriego, borracho, échalo, córtalo del pueblo. Pero tú estás, o sea, tú has hecho todo lo necesario por él. Ahora, Dios instituyó entonces los medios por los cuales se administra su iglesia, y solo tenemos la palabra de Dios y los sacramentos. Recuerden que solo hay dos sacramentos. ¿Cuáles son, Andresito, esos sacramentos? Bautismo y Santa Cena. Ok, ¿cuál es el de pertenencia? El de pertenencia, el bautismo. Y el de la cena, ¿qué sería? El que, ay, el otro término no lo recuerdo. Comunión, Comunión, sí, una comunión. común unión. Común Es que yo unión. estoy en paz, amiguis, reconciliado con Dios. Y eso es por eso para nosotros el día de la cena del Señor es un acto oficial.
porque Cristo es el rey, es la cabeza, es la autoridad y nos la delega a nosotros. Nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús y es lo que nosotros tenemos que considerar. Vamos a leer algunos textos para entenderlo de esta manera. Mateo 28, 19, 20. Diácono Mario, ¿los puede leer, por favor? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, excelente. Diácono Sergio, ¿tiene la posibilidad de leer? Muy buenas tardes, gracias por unirse. Creo que solo está escuchando entonces porque debe estar trabajando. Andresito, entonces Lucas 22, versículos 17 al 20. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De manera igual, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Esto es muy interesante porque hacemos lo que hacemos en la iglesia. Porque Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia y la única fuente de autoridad, nos ordenó bautizar. Está la fórmula de bautizo para poder hacer discípulos. Acá yo quiero que sea claro. Nosotros no bautizamos porque ya sean discípulos. Acá el texto dice, vayan y hagan discípulos. Esa es la orden a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay un punto y coma. ¿Eso qué significa? Que ahí terminó la idea en el griego original de la orden, pero continúa. Es una orden, pero que tiene algunos detalles que... Entonces, a esos discípulos que se bautizaron hay que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nos lleva toda una vida discipular. ¿Y qué nos garantiza que va a haber éxito en lo que estamos haciendo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren lo interesante, por eso nosotros seguimos predicando cada domingo. Han habido momentos en que posiblemente uno puede sentir la flaqueza del fallo humano, de no ver el resultado, porque a veces nosotros pensamos que una iglesia de 5,000 es mejor que una iglesia de 30. A veces pensamos tan diferente a Dios. De todos los discípulos que se escogieron, honestamente, ustedes a cuál lo hubiesen elegido para decirle, tú eres esa piedra donde, y a ti te doy las llaves del reino? ¿Quién era el que tenía mayor confianza? Comían con él en el plato, manejaba los intereses del grupo. Eh, Pedro, no, Pedro no miraba nada de eso, él era un loco, a él no le entregaban ni 5 pesos. A Ah, Juan, Juan era el amigo, pero era el más joven. ¿Quién era el que tenía la confianza del manejo de dinero, de comer del plato de él? Judas. Eso nos pasa en la iglesia. Casi siempre pensamos que el favorito del pastor es el que está ahí cerquita. Posiblemente ese va a ser su Judas o va a ser el que necesita más. Créanme que Pedro era un hombre cercano a Jesús, pero no era tan cercano por todas las cosas que hacía. Y de hecho ser cercano a Jesús era un problema. ¿Cuántas veces fue humillado Pedro por Jesús? En el discipulado, honestamente. O sea, usted se imagina las vergüenzas que pasó Pedro como un hombre ya de 40 y tantos años o de 40 años. Dice, alguien venga a mí. Y Pedro salió corriendo en el agua y luego se ahoga. Delante de todos dice, eres un hombre de poca fe.
pero fue el único que salió a correr, que caminó un poquito en el agua. Pedro defendió el honor de Jesús y Jesús le dijo, Satanás, apártate de mí. Pedro sacó la espada y cortó la oreja del soldado hebreo que había venido a tomar preso a Jesús. Y le dijo, así no es la pelea que tenemos que pelear. Todo lo hizo público. ¿Me van entendiendo? ¿Vamos comprendiendo? Entonces tenemos acá los sacramentos, el bautismo y la cena. Ahora, Lucas 22, 17 al 20. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartió entre vosotros. Repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Solo quiero retomar este texto por una idea. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Solo quiero que ustedes piensen, va a haber un día en la eternidad celebrando la cena del Señor, pero con el Señor presente. Y el mismo Señor beberá de la copa. No sé si Él va a oficiar esta ceremonia. Pareciera que sí, pero nosotros tenemos que ponerle seriedad a este asunto. Los oficiales tienen un llamado irrevocable a servir a nuestro Señor y lo hacemos sirviendo a las personas, sirviendo en el reino de Dios, sirviendo a la iglesia. Y no hay un lugar más alto sobre la tierra que servir a Cristo. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pregunto, la idea de este versículo, diácono Mario, es cuando nos sujetamos a una autoridad en la iglesia, no nos estamos sujetando al que Cristo ha enviado para hacer esa obra. Sí, claro. Obviamente que esa persona es llena de imperfectos por el pecado, por la condición mortal, pero el llamado es grande. Ahora, lo mismo pasa con un diácono. Por eso es una afrenta de un miembro o de una visita ofender a un diácono, a un anciano o a un pastor o maltratarlo. ¿Me están comprendiendo eso? ¿Están viendo la dignidad que el Señor, cómo nos ve? Él básicamente está diciendo, ustedes están yendo en representación mía. Si a ustedes le reciben, a mí me reciben. Hoy yo llamé a un hermano muy querido para hacerle una pregunta. No me contestó y no me ha devuelto la llamada. Y es con aspectos de la iglesia que quiero contarle y preguntarle. Pero la afrenta no es para mí. Nosotros tenemos que seguir adelante. Como usted dijo, diácono, contacto, con amor, con resiliencia, porque es un encargo que Cristo hizo hacia nosotros y porque es Cristo mismo el que lo está haciendo. Y nosotros vemos que Él siempre ha perseverado y siempre ha seguido. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Muy Muy bien, Andresito, lea el texto, por favor. Segunda de Corintios 13:3. Pues buscáis una prueba que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. ¿Están comprendiendo el texto? Diácono Mario, ¿qué comprende de este texto? Que Dios, aunque
La autoridad de Dios es en amor. Es como yo resumiría ese Sí, pero versículo. veámoslo, miren, miren, normalmente nosotros ¿qué hacemos? Buscamos una prueba, ¿sí? Del que habla en nombre de Cristo, a ver si es un enviado de Dios. Y a veces la prueba es tan evidente que es el poder de Dios que lo sostiene y lo ha convencido y lo ha traído. Diácono Mario, se lo pongo de este tamaño. Si usted el domingo viene y sirve, llega temprano, saluda a la gente, hace lo que Dios lo mandó a hacer, ¿por qué lo hace? Porque Cristo lo convenció. No fue el pastor, no fueron los demás ancianos, no fue su esposa, fue Cristo. Esa es la mayor evidencia que nosotros tenemos de poder recibir a los siervos de Dios. Mm. Nosotros queremos renunciar todo el tiempo. Nosotros queremos hacer una vida más, más light. Sí, claro. Yo hablaba en estos días con algunos miembros de la iglesia y les decía, ¿saben por qué ustedes llegan tarde o no llegan a la iglesia? Porque no tienen presente de que Cristo nos convocó, que Él se sienta a la mesa con nosotros, que Él está en medio de nosotros. Y tenemos todas las justificaciones para, a veces me ocupé, salí, me enfermé, qué sé yo. Denme un instante, por favor. Muy bien. Segundo principio. El primero es que Cristo es la cabeza y ejerce su autoridad y delega su autoridad. Cristo ejerce su autoridad por medio de su palabra. Vimos hace un rato por los sacramentos. Este principio se sustenta en el hecho de que la autoridad que regula la vida y misión de la iglesia es la palabra de Dios. Por eso nuestra iglesia no tiene una misión y una visión propia, como tienen las empresas, ¿no? Esta es nuestra misión y esta es nuestra visión en el área social, en el área económica. No, nosotros somos abarcantes. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que regula nuestra vida, nuestra misión. Por eso cantamos con la palabra, oramos con la palabra, predicamos con la palabra, ofrendamos y diezmamos con la palabra. Es la palabra la que nos examina. Yo no puedo examinar qué días alguien se preocupó porque me dijo, ¿cómo dijo? Espérame. Ah, que pues que ellos declaraban renta y eso era una carga tributaria pesada. Sí, yo me imagino. Lo que pasa es que cada quien que declara renta también sabe cuánto gana y sabe cuánto tiene que diezmar y ofrendar. Entonces me dijo, pero eso nosotros por eso nunca lo comentamos con nadie. Yo le digo, pero yo le digo, como yo como pastor, donde quisiera averiguar, yo averiguo. Pero ¿para qué me cargo? Pero se preocuparon. ¿Ah? Yo no soy conciencia de nadie, ni ningún anciano es conciencia de nadie, ni ningún diácono debe ser conciencia de nadie. ¿Qué es lo que regula todas nuestras acciones? La palabra de Dios. Ella es un espejo de lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros somos generosos o no, si amamos el dinero o no, si nuestra moralidad es correcta o no, si nosotros nuestra conducta es firme o no. Ninguna persona puede arrojarse, perdón, es que dice, de modo que ninguna persona puede arrojarse la autoridad de hablar infaliblemente en asuntos de fe y conducta según lo que establece las escrituras. ¿Qué dice este principio? Que todo lo que nosotros vayamos a determinar, lo tenemos que determinar con la palabra de Dios. Ahora, esto debe llamar nuestra atención, porque como todos nosotros no somos teólogos y aún siendo teólogos no lo podemos abarcar, ¿qué documentos anexos tenemos a lo largo de la palabra de Dios y de la historia de la iglesia
para saber que estamos en posiciones y comprensiones correctas de la doctrina y de la vida. Pues yo creería que pues, la única norma de conducta doctrinal es la palabra de Dios. Ahora, si bien es cierto, pues no los conozco muy bien, pero sé que la confesión de fe de Westminster, pues digamos que es una guía para estudio bíblico o algo así. Pero para mí no existe ningún otro libro porque pues no sería palabra de Dios. Todo es absoluto lo que está dentro de la Biblia. Muy bien, hermano Andrés. Usted ha dado un punto muy importante que a veces nosotros pasamos de largo. Hay partes de la escritura donde los teólogos y las denominaciones no se han puesto de acuerdo. Entonces, siendo la misma palabra de Dios, por decir, para algunos, el hacerse tatuajes es un pecado mortal. Todos los tatuados se van a ir al infierno. Para otros, ni fu ni fa. Y para otros encuentran versículos que Dios prohíbe el tatuarse y que no hay que hacerlo. ¿Cómo sabemos y llegamos a la claridad de eso? A través del estudio de la palabra. Eso es verdad y la palabra es una guía para nosotros. Pero normalmente la iglesia, esto es una problemática sencilla, pero frente a problemáticas doctrinales, históricas y grandes, la iglesia históricamente ha sentado una posición, lo que nosotros conocemos credos y confesiones. Por eso como iglesia presbiteriana nosotros nos adherimos a credos y confesiones históricos que la iglesia se ha adherido por cientos de años. Y nosotros no podemos, después de 500 años por lo menos, o de 800 años, decir, oiga, es que tenemos una idea muchísimo mejor. La palabra de Dios, como usted dice, Andresito, siempre nos ha, ¿cómo se llama esto? Es nuestra regla de fe y de conducta. Pero hay temas donde nosotros tenemos que entender que a veces no encontramos la claridad. Puedo hacerles un ejemplo y va a quedar grabado. Y tengo que tener la sabiduría para poder dejarlo grabado. El tema del divorcio. Hay personas que para ellos el divorcio es un tema que quien se divorcia no se tiene que volver a casar y si se casa es un adúltero y si es un adúltero es un hijo del diablo. Hay iglesias que tienen ese dogma y esa doctrina. Nosotros encontramos textos en la Biblia para poder determinar y llevar a un lugar nuestra teología, pero también nos podemos adherir a la confesión de fe de Westminster, a los catecismos que tienen que tocan estos temas y podemos decir que nos adherimos a esas ideas porque la iglesia se ha adherido de esa manera, así no nos guste. Ahora, el divorcio es un tema demasiado complicado como para solucionarle en una clase y menos en un parágrafo de 3 o 4 minutos. Cada caso tiene una situación. Lo que yo sí puedo decir como pastor y presbítero es que el divorcio no es un pecado imperdonable si fuera pecado. Segundo, la Biblia no habla que el divorcio sea pecado. Al contrario, una persona que no hace un proceso de separación adecuado y no da un acta o una carta de divorcio, peca. Es lo que el Señor Jesús dice. O sea, si tu mujer se va a ir o tú la vas a echar, dale una carta de divorcio. Esa es la claridad. Ahora, lo que nos dice es que evitemos en lo posible llegar al divorcio, pero uno puede llegar porque Deuteronomio 24 toca y el mismo Señor Jesús dice, por causa de la concupiscencia del hombre, de la maldad del hombre, a Moisés se le permitió dar carta de divorcio. ¿Es claro hasta aquí? Ahora, ¿cómo tomamos nosotros decisiones
como representantes de Cristo, sabiendo que tenemos el poder de las llaves, que llamamos a un hermano que aún se haya divorciado, pues revisando su caso, mirando las cosas, aún si hubiese pecado en su divorcio, miren lo interesante que pudiera pasar. Él dice, yo me arrepiento, hace mucho tiempo me divorcié, lo hice mal, pero ahora ya me he vuelto a casar, tengo otra familia, tengo otros hijos. Uno no le va a decir, deje a la que tiene y vaya y busque a la otra. Y la otra está casado con otro. Que esos enredos se forman a las personas que no entienden las escrituras y no se sujetan a las escrituras, porque por encima de ellos tienen otras cosas. ¿Sí? ¿Es claro hasta aquí? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Aportes? Mm, mm. Es algo que nosotros tenemos que considerar. Entonces, ¿cómo gobernamos la iglesia? No son con nuestras ideas, no son con las ideas de la denominación, sino con lo que dice la palabra. Y todo presbítero, así no le gusta. Si el argumento bíblico, la orden bíblica es clara, es diáfana, ¿nosotros qué hacemos? Nos rendimos a la palabra. Acá no depende de mi sentido común, no depende de lo que yo quiera hacer, ni de las intenciones de mi corazón, sino de lo que diga Dios. Por eso tenemos el ejemplo en la clase pasada que un juez no hace las leyes. Un juez toma la ley y la tiene que simplemente poner en ejercicio. El policía no es autoridad en sí mismo, sino él representa la ley y la tiene que poner en ejercicio. ¿Si es así, señor policía? Sí, señor. Lo mismo es cuando uno es padre, cuando uno es esposo, lo mismo es cuando uno es diácono, anciano o pastor en la iglesia. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aportes? Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso siempre una reunión de consistorio debe ser en amor fraternal. Un principio que usted, diácono Mario, que siempre ha llegado es al amor, al perdón, pero siempre tenemos que encontrar eh, nuestras bases fundamentales, doctrinales, es en la palabra de Dios. Si nosotros se nos viene a la mente un versículo que estamos violentando por causa de nuestras decisiones, ¿qué tenemos que hacer? Eso es como cuando el caballo se desboca, métale freno. Eso es Mm. cuando el carro se está descontrolado, contrólelo y estabilícelo. Encontramos un versículo bíblico claro por el cual no podemos proceder, entonces decimos, paramos, retomamos, reanalizamos, porque la palabra de Dios es la que nos tiene que llevar a la común unión. Cristo es la cabeza de la iglesia y la única fuente de su autoridad y nos dejó su palabra para gobernar. No es que es mi amigo, no es que es mi hijo, no es que es mi esposa, no es que es mi esposo, no es que es el que diezma más en la iglesia y oiga, ¿qué hacemos con ese tipo que si lo echamos, se van sus diezmos? ¿Cómo decidimos entonces? ¿Cuál es la conclusión? Esperando que nos lo revele nuestro Padre que está en los cielos. Esa iluminación que da el Espíritu Santo
a todos los creyentes. ¿Sí, sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien, estamos yendo bien. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios siempre llamará hombres de Dios. Y aquí voy a hablar de dos cosas fundamentales. Hay un llamado interno, por lo general, que el hombre no quiere acudir, como cada vez que somos llamados a algo, empezamos a mirar todos los pecados que no queremos dejar. Así es sencillo. No, es en serio. O sea, somos muy frescos. Iba a decir la palabra conchudo, pero se me hizo muy dura. Porque si tenemos pecados que dejar y seguir a Cristo, pues deja tus pecados y sigue a Cristo. ¿Por qué muchas personas dicen, no puedo hacer el devocional porque no tengo tiempo? Pregunto, ¿cuánto tiempo tienen ustedes en horas cada día? 24. ¿Alguien tiene cantidad de horas diferente? No. Pero la gran mayoría dice, no tengo tiempo, porque toma su tiempo para otras cosas y no para las cosas como las debiera administrar. Por eso nosotros, una de las características que pedimos a los hombres de Dios, que están como autoridad y que van a ejercer, es que administren bien su casa. Administrar bien la casa no significa que no haya falencias, porque siempre las vamos a tener. Yo he visto iglesias donde había un candidato para pastor y esto me pareció muy triste. Él pasó licenciatura en teología excelente, maestría en teología excelente, gran predicador, conocedor de la doctrina. ¿Por qué no lo ordenaron pastor? Porque uno de sus hijos se levantó y dijo, yo soy ateo. Y toda la iglesia, ¡ah! Y todo su proceso frenó. Y como es una iglesia no presbiteriana, sino congregacionalista, pues los más inmaduros fueron los que se escandalizaron, los que no asisten a la iglesia, los que llegan tarde. No, porque ellos quieren un santo hombre de Dios que dirija los domingos, así ellos no vengan. Pero ¿a dónde yo quiero ir? Ese hombre tiene que tomar decisiones. Obviamente en ese momento él no podía hacer nada con ese jovencito porque tenía simplemente 13 años, si no mal recuerdo. Eso pasó hace ya mucho tiempo. Si fuera un muchacho de 20, 25 años, ¿qué habría que hacer? O una muchacha de 25, 30 años que dice, yo no quiero nada de las cosas de Dios, no me gusta, yo soy agnóstico, ateo, gnóstico. ¿Qué tendría que hacer ese hombre de Dios? Sacarlo de su casa y sacarlo de la iglesia, Pues digo de la yo, ¿no? iglesia ya está, ese Se joven no salió volvió, solito. o esa señorita no volvió, pero él Sí, quiere las bendiciones de Dios, pero no la disciplina. pero no quiere honrar a Dios. ¿Sí? Es como que uno le dice a la esposa, te amo, te quiero, pero solo para que me hagas el almuerzo, me laves la ropa, me tengas bonita la casa y yo tengo mi novia, de la cual estoy muy enamorado. ¿Sí me comprende? Estoy siendo irónico por si acaso, porque uno tiene que ser coherente en la vida. Entonces, Dios escogió a Pedro para entregarle las llaves y para una palabra clara acá. La palabra es edificar. ¿Qué significa edificar? Cada hombre de Dios, diácono, anciano, pastor, tiene que entender ese llamado de reconciliación, diácono Mario, que usted nos hacía presente. ¿Y cómo se hace? Edificando.
Y edificar tiene que ver poner ladrillos, poner decorativos, poner varillas, poner lo que sea necesario para ver desarrollarse y construir el templo de Dios. Y el templo de Dios hemos dicho que no son infraestructuras, sino personas. Y nos garantiza el Señor Jesús algo: el infierno no prevalecerá contra la iglesia. O sea, los hijos del infierno están fuera. Entonces, Juan 20, 21, 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Ustedes les gusta ese ejemplo de que estamos siguiendo las pisadas de Cristo? ¿Cómo Dios envió a Jesús? Lo sacó del cielo y lo mandó a la tierra, pero no apareció. Él se encarnó, nació de parto vaginal. La Biblia dice que fue, a mí me pareció extraordinario cuando leí ese versículo. No me pregunten ahorita cuál es, pero dice la escritura clara que Jesús fue amamantado. O sea, él no nació con un sistema digestivo de comer carne, pollo y todo desde cero, no, él fue amamantado, dice la escritura. Y él no se negó a ser amamantado. Él aprendió a caminar, aprendió a hablar, aprendió a sujetarse a sus padres. Pasó por una ordenación, un ungimiento. Vino a su primo Juan el Bautista y le dijo: para que se cumpla toda justicia, bautízame. Y el otro: yo no te puedo bautizar. Siempre hay uno que es más piadoso que cualquiera, ¿no? ¿Se acuerdan que Pedro fue así? Le dice del Señor Jesús: ven, te voy a lavar los pies. ¿Y él qué dijo? No, 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 tú no me vas a lavar los pies. Y si me vas a lavar, lávame todo. Atrevido. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Mire, delante de todos los otros discípulos en el aposento alto, ¿qué le dijo? Es necesario que te lave los pies, si no, tú no estás conmigo. O obedeces o obedeces. Todos hemos sido enviados como Jesús y Jesús se sujetó, y nosotros tenemos que aprender a sujetarnos y a trabajar en equipo y a trabajar como hermanos y a trabajar con una sola idea en la mente, y es la gloria de Cristo y la extensión del reino. Es lo que dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él. ¿Cómo termina? Son todas las cosas. Ok. Así las decisiones son más fáciles. En la casa, en la iglesia, en nuestra vida. Versículo 22 dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados les son remitidos, a quienes los retuvieseis les son retenidos. Diácono Mario, ¿qué significa que a uno le remitieran los pecados? No, no, perdón. Ok. Eso es interesante. Tenemos la capacidad de reconocer públicamente. No tenemos el poder, ¿sí? Para hacerlo. Y el poder y la autoridad que tenemos es declarativo, no potestativo. O sea, yo no puedo decirle: hermano, yo te perdono tu pecado y en el cielo se va a hacer. O sea, no es que yo firmo acá y allá se libera. No, Mm, yo voy pues sobre lo que está haciendo Dios Padre. Somos enviados con el poder del Evangelio y necesitamos los oficiales. O sea, yo no puedo decir: tenemos una iglesia sin pastores, sin ancianos, sin diáconos, porque sería una iglesia acéfala o sin cabeza. Segunda de Corintios 2, versículos 6 al 8. Diácono Mario, lea, por favor. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle
y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Esto me parece maravilloso. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios sacaron a un hombre porque se estaba acostando con la esposa de su papá? Sí, Miren la magnitud del pecado. Claro, si uno no es el papá, no hay problema. No, hay que ser misericordiosos. Pero ¿qué pasa cuando el pecador se ha arrepentido? ¿Qué pasa cuando el pecador no ha sido restaurado, su iglesia? Dice que él está triste por no estar con los suyos. Cuando sacamos un hijo de la casa, nosotros sufrimos como autoridades, igual como cuando como ancianos y diáconos alguien deja la iglesia por disciplina, nosotros sufrimos. Pero la idea es que esa persona sea, o sea, que valore la comunión entre los creyentes, que valore su amor por Cristo. ¿Y dónde vamos a saber que realmente es un cristiano? Cuando se arrepiente y él no ve que es restaurado. El proceso de disciplina en la iglesia siempre tiene que ver con el perdón, como usted lo ha dicho, diácono Mario. En el momento es afuera, pero hay que seguir orando, hay que estar pendientes. Y si esa persona se restaura, no dejar que... Es que a mí me parece el colmo eso. Somos buenos para excomulgar, echar de la casa, pero no para decir, venga, ya se arrepintió, entonces vuelva a su casa. Hay otras iglesias que lo restauran y se hacen mal los procedimientos, porque nosotros hacemos eso. La comunión en la iglesia es por medio de la fe y por medio de entender que nuestros pecados han sido perdonados. Dice, ya esa persona se le ha reprendido. Por muchas personas se le ha hecho caer en cuenta. Ahora vosotros perdónenle y consólenle, porque el verdadero cristiano necesita de la comunión con Dios. Ahí sabemos quién es un verdadero cristiano. Si hay personas que están felices sin volver a la iglesia 6 meses, 7 meses, pues lo que está diciendo es que no ama a Cristo ni el reino de Dios. Ay, pero yo soy cristiano. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. No sé si hay preguntas. Yo no quiero correr mucho, solo quiero edificarnos. A mí me encanta enseñar, puedo enseñar hasta 4 horas, pero quiero saber si hay preguntas, aportes. Recuerden, nos quedamos en la diapositiva 38, en el segundo principio, para pasar al tercero. Pero yo quiero que nosotros meditemos el privilegio tan bonito para el cual estamos siendo capacitados y entrenados como autoridad de la iglesia. Dios quiere que se gobierne de esa manera, bajo la premisa del amor, de la misericordia, del perdón, de la gracia. Y nosotros lo hacemos a través de 2 herramientas fundamentales que hemos meditado. ¿Cuáles son? los sacramentos y la palabra. Muy bien. Si la palabra lo dice, lo hacemos. Eso es lo que nos tiene que unir, porque nos une el Espíritu Santo. Puede que yo esté molesto con alguien por alguna razón, puede que esté bravo por alguna cosa, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Andresito, ¿alguna pregunta? No, pastor, gracias. Me he ¿Ap- edificado. ¿Aportes? Mm, Yo la tengo, papá. No, 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 señor. Yo la saco, yo la saco. Muy bien. Creo que el diácono Sergio solo está escuchando porque está trabajando, entonces vamos a pedirle a nuestro hermano Andrés que nos despide en oración y terminamos por hoy la clase. No se Amén. olvide, Andresito, la segunda clase para que no quede mucho. Sí, señor. Ya. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permite reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra y para ser edificados.
para conocer de las doctrinas que tú demandas a tus oficiales para gobernar tu iglesia, para enseñar y servir en ella, Señor. Te pedimos que nos des tu gracia, tu amor, en todo conocimiento para poder llevar a cabo la misión que demandas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el predicador y tu palabra. Bendice este momento, Señor, y pon en nuestros corazones el seguir buscándote y adorándote en espíritu y en verdad, Señor. En tus manos encomendamos nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos des siempre tu gracia y tu sabiduría en el nombre de Jesús. Muy bien, mañana buen día del Señor, que el Señor les bendiga. Gracias, pastor.